Aprovecho para ponernos al día. Perfecto. Está bien, es la idea. Sí, espero que les haya servido para ponerse al día. Sí, ahora vamos a ver esos temas. Mi idea era esa, que en realidad nos siguieran avanzando. Así que básicamente les digo cómo seguimos ahora. Siguen con la clase 20, yo tengo que actualizar todo el programa para ver hasta dónde llega. Pero seguiremos con la clase 20. Si vemos que hoy avanzamos bien o sea, para el lunes van a tener para ver la teórica 20, ¿sí? La teórica 20 es la primera teórica sobre procesos ARMA, ¿sí? ARIMA, básicamente sobre procesos ARMA, que ya corresponde a temas de la práctica 7. Eh, Todavía falta alguna clase por subir, ¿sí? Pero por ahora tienen para ver eso. El lunes empezaríamos con eso y seguramente el miércoles hacemos una primera clase de consultas, porque es una clase que ya vi en otros cuatrimestres que vienen con muchas dudas de cuentas y eso, entonces por ahí prefiero llegar hasta ahí, hacer clase de consultas y después que sigan viendo. O sea, para el lunes tendría la teórica 20. Si hoy vemos que nos quedan muchas cosas en el tintero, vemos si agregamos otra teórica más igual, porque tenemos para ver temas de dos prácticas. Pero en principio el esquema sería eso. ¿Sí? Seguimos con el lunes con la teórica 20 y el miércoles hacemos consultas. ¿Sí? Así que bueno, las fechas de parcial siguen igual y después les digo bien entonces hasta qué tema entraría para el parcial. ¿Sí? Después vemos si hay tiempo de agregar algún tema más al final y eso. Pero las fechas de parciales eso siguen igual. Los parciales todavía no están, van a estar la semana que viene. Y fíjense que tendrían que ya tienen, si a alguien le faltó avíseme, pero yo ya mandé todos los certificados de examen, así que chequenlo. Tuve una duda y yo puse el 24 de mayo, porque bueno, fue el día que fue el examen. Es medio raro, porque fue feriado, pero fue un feriado que no iba a ser feriado, que iba a ser feriado y después no y después sí, así que no sé. Si alguien necesita que certifique, digamos, alguna cosa distinta, me dicen y vemos cómo hacemos, si se puede o si corresponde o no. Pero si les sirve ese, me pareció medio raro con una fecha de feriado, pero bueno, si les sirve, yo lo mandé. ¿Sí? Si a alguien no le llegó, me avisa. Estamos, ¿sí? Pues tenemos dos temas acá. Uno es simulación, es una práctica cortita, pero y en la que tampoco profundizamos un montón, pero para que tengan una mínima idea de que esto existe, ¿sí? Y después tenemos la de introducción a series de tiempo. Les diría que empecemos por simulación, así nos sacamos la duda ya de eso, ¿sí? Y después avanzamos. Ya lo habíamos estado charlando un poquito el otro día, pero avancemos con simulación primero. De paso, les paso una nota de Paenza que suele sacar columnas en página 12 y me la acabo de cruzar, es de hoy, me la acabo de cruzar y la verdad solo leí el primer párrafo, pero se las paso por si les interesa, si la quieren leer yo después hoy la voy a leer y cualquier cosa la discutimos, que se llama La simulación de Monte Carlo. ¿Sí? Y creo que lo aplica a cómo analizar la probabilidad de ganar en el solitario, una cosa por el estilo. Se las dejo acá, por si a alguien le interesa leerla, yo después la voy a leer, les estoy comentando diciendo, todavía no la leí, pero me parece interesante porque creo que también habla un poco del trasfondo, de cómo se desarrolló el método Monte Carlo, quiénes lo desarrollaron, con qué motivos, que tiene mucho que ver con el proyecto Manhattan, digamos, y el desarrollo de la bomba nuclear en Estados Unidos. Así que se los dejo ahí por si les interesa, como para tener un poco más de trasfondo histórico y un poco de aplicación de ese método. Todavía no la leí, pero después la voy a ver. Cuéntenme de simulación qué dudas hay, desde lo conceptual y vemos también ejercicios. Voy a ir abriendo la guía. ¿O está todo claro y pasamos a la que sigue? Hola Alejandro. Sí, ¿qué tal? Yo de simulación lo que no entendí es, hay un ejercicio en la guía que es sobre cadena de Markov Ujú. Sí. y, o sea, no me quedó claro lo teórico de, o sea, cómo simular una cadena. Ok. Bien, este es el 2 y el 3. En realidad están el 2 y el 3, que son cosas un poco diferentes. Y está bueno diferenciarlos. ¿Vos tenés dudas con alguno de los dos o con los dos? O sea, con el primero más que nada. Ok, a ver.
En el primero me dan una cadena de Markov homogénea con una matriz de transición 2x2. Esto de que es de 2x2 es para que puedan programarlo, porque si lo quieren pasar a R y quieren algo más grande, si lo quieren hacer genérico es más complicado. Entonces, aunque sea para que puedan programarlo de una manera bien rudimentaria, digamos, que yo lo hice así cuando hice la cuenta, tenemos una cadena de 2x2, 0,505, 0,901, ¿sí? Dos estados, qué sé yo, 1 y 2, pongámosle que se llaman, y dice la distribución inicial es P de 0 igual 2 tercios, 1 tercio. ¿Sí? Y me pide hallar P de 2. Bueno, hallar P de 2, saben cómo se hace. Incluso, digo, acá ni siquiera tiene sentido que diagonalicen ni nada. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Porque además esto lo pueden hacer en R. ¿Qué hacemos? M por P0. Debe por M si quieren poner M cuadrado. Ojo, en R no puedo decir, en R no pongan M cuadrado, porque M cuadrado me eleva cada elemento. Pero bueno, sería M por P de 0. ¿Sí? Entonces. Una pregunta, en R no me dejó multiplicar una matriz por un vector. Yo soy, o sea, estoy recién arrancando con programación. Lo que pasa, tenés que poner el vector. Es raro, ahora puede ser que no. Ahora lo probamos a ver si sale. El vector para R es un vector columna. Pero creo que cuando es el vector no lo piensa como matriz. Entonces puede ser que pase eso. El truco que puedes usar ahí es el siguiente. Tenés T que lo que hace es transponer. ¿Sí? Con lo cual, como yo te digo que el vector, si bien no te lo está pensando como matriz, lo piensa como columna, cuando vos transponés un vector, te lo hace una matriz fila. O sea, te lo va a convertir en una matriz de una sola fila. ¿Sí? Y si ahora vos lo volvés a transponer, te lo va a hacer como ahora sí va a ser una matriz de n filas y una columna. Entonces ahí seguramente sí te va a dejar. Si le haces eso previo. Yo usaba la función dim. ¿Para qué? Para ponerle las dimensiones al vector. Como decir que que el vector es de algo por uno. Claro, claro. Pero el problema es que tal vez me devolvía, pero me devolvía una matriz en vez de un vector. Vos decís que el resultado no es una matriz. Sí, el resultado va a ser una matriz. De una sola columna. Pero Sí. me devuelve una matriz de 2x2. A ver. Ven que hablo verde y lo llama. A ver. Ahí estamos. BNR. Sí, está cargando ahí. Recargando. Ok, voy a crear una matriz de 2x2. O sea que el segundo y el tercer argumento, que son las filas y las columnas, como 2. Sí, son dos argumentos distintos, ¿no? Y acá tengo que poner como un vector todos los elementos y por defecto la opción es que los carga por columna. ¿Sí? Hay un parámetro que creo que es by row, que por defecto es por fila, que por defecto es falso, pero lo podrían poner igual o por columna. En ese vector entonces voy a poner 0,5, 0,5, 0,9, 0,1. Si hago todo bien, donde dice M, debería estar la matriz que sí, está bien. Y después vamos a poner B0, ¿vale? Va a ser, ok, el vector 0, 2 tercios, 1 tercio. Ok. B de 0 es eso. R me lo muestra como fila, pero técnicamente es un vector, o sea, es un vector columna. ¿Y por qué les digo que es un vector columna? Porque si yo ahora se me ocurre transponerlo, me lo convierte en matriz, pero me lo devuelve como una matriz de una sola fila. Lo cual quiere decir que cuando lo pensó inicialmente como matriz, lo pensó como columna. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los vectores de R, cuando los pones como matrices, se vuelven columnas. ¿Sí?
Ahora vemos lo de dim. Hay otra manera de pensar algo de otra manera, que son las funciones del tipo as punto. ¿Sí? O sea, como tal cosa. Es decir, tomarlo como si fuera tal cosa. Que tiene tanto que ver con, acá se me mezclan siempre los conceptos, pero como con la estructura del objeto, ¿sí? Si es una matriz, si es un vector, si es un data frame, lo que sea, como con el tipo de valores que admite. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un vector numérico y leerlo como vector lógico. Entonces, usaría as.logical, ¿sí? Que me va a tomar todos los ceros como verdaderos y todos los falsos, todos los no ceros, no, todos los ceros como falsos y todo lo que no sea cero como verdadero. O sea, sí, para eso sirven estas cosas. Yo creo que si acá uso as.matrix, me lo va a tomar como una matriz. Efectivamente, y fíjese que lo toma como una matriz columnar. Por eso les digo que si bien los vectores en sí mismos no son matrices, cuando los piensa, cuando R los toma como matrices, los vuelve columnas. ¿Sí? O sea, acá una posible solución sería esto, ¿sí? As.matrix de P de 0, y entonces hago este producto, hago M por, acuérdense que el producto matricial es esto, M por esto, y me da ese vector. ¿Ok? Hasta ahí. La otra sería poner, en vez de as.matrix P de 0, poner T de P de 0, con lo que decía recién, con el traspongo y traspongo. Y lo que vos decías con dim, ¿cómo sería? Sí, igual lo recién lo probé y tampoco me da, así que supongo que no funciona. Sería, o sea, haces vector P igual que hiciste y en vez de poner la multiplicación ahí abajo pones dim y le pones, haces un vector de... Ok. Pero supongo que lo deberías hacer antes, claro. Porque dim P de 0, como que así, dim P 0, Dim P0 asigno, o sea, asigno 2, y un vector, ahí va, y ahí haces un vector de dimensiones. asigno 2, 1, Claro. 2 filas, una columna. Y ahora veo P0, y ahora veo P0, y digo, ok, sí, está bien, haces eso primero y después los te tienen que andar. Pero no sé qué es lo que nos están dando, entonces. O sea, si M es una matriz de 2 por 2 y este lo hiciste de... O sea, ¿le pusiste 2, 1 o le pusiste 2, 2 a P0? 2-2, si... No. No, no, perdón, no, no, 2-2 no, perdón, 2-1 le puse, sí. Si no, no te deja R. No, que no, no te deja ponerle 2, 2. Ok, te dice error. Correcto, sí. Ok. No sé qué es lo que nos están dando. Chequea todas las sintaxis, que no tengas algún error, que has usado comas, pero no entiendo bien qué es lo que no funciona. Yo uso RStudio, no o sea, no creo que sea eso. No, no, no. Ok, No debería. Fíjate, por ahí el RStudio lo que tiene es que a veces te hace sugerencias. Puede ser que hayas tocado algo y te haya quedado algo escrito distinto, pero chequealo porque si lo haces así, de cualquiera de esas maneras tiene que andar. ok, ok. Gracias. De nada. Bueno, a ver, la cuestión es que da 0.64.6, 0.35.3. O sea que da eso y listo. Sí, o sea, que hago la cuenta y ya está. El punto A es simplemente eso, porque en realidad es para comparar con lo que viene en el punto B. ¿Sí? En el punto B, lo que me pide es que utilice R. Ahora les vuelvo a convertir R ahí. Ahora lo hacemos. Sí, pero esperen que vuelvo un poco el pizarrón. En el punto en el punto B me dice, utilizando R, generar 1000 simulaciones de 100.000 simulaciones de longitud 3, es decir, de igual a 0, 1 y 2, y utilizarlas para estimar P de 2, comparar con el resultado teórico. ¿Sí? Sugerencia, guardar los resultados en la matriz. Ahora lo llamamos. ¿Cuál es la idea? Esto, P de 2 ya lo tengo, es, bueno, lo que dijimos, 0,30 y pico, no, 0,64, 6 periódico, y 0,35, 3 periódico. Ahora, utilizando R generar 10.000 simulaciones de longitud 3 de la cadena. ¿Cómo? 100.000. Después vamos a generar 100.000, pero veamos cómo generar una. ¿Sí? ¿Cómo generó una simulación de longitud 3 de la cadena? ¿Qué va a ser una simulación de longitud 3 de la cadena? Longitud 3 es x0, x1, x2. Es realizar el proceso y que x0 tome un valor
que x1 toma un valor, que x2 toma un valor. Los valores acá van a ser los valores de los supongamos que es 1 y 2 el rango, si va a ser los estados son 1 y 2, o sea, van a ser un 1 o un 2. Pero esos valores tienen que ser generados respetando la estructura de probabilidad del proceso. ¿Sí? Que básicamente, ¿cuál es? Que la distribución de x0, ¿cuál es? Dos tercios y un tercio. Exacto, 2 tercios y un tercio. Toma el valor 1 con probabilidad de 2 tercios y 2 con probabilidad de 1 tercio. Y x1, a ver, x1 tiene una distribución de probabilidad, que sería p de 1, que la puedo calcular. Y x2 tiene una distribución de probabilidad, que de hecho es esta, o sea, una marginal. Y x10 también. La idea acá es hacerlo hasta x2 para que sea más fácil, pero esto podría hacerlo para cualquier t, ¿sí? O sea, uno podría generar siguiendo esas probabilidades, pero en realidad lo que yo quiero no es solamente generar algo siguiendo las marginales de cada una. Yo no quiero que x2 sea simplemente algo con probabilidad 0,64 de valer 1 y 0,35 de valer 2. Quiero que además esas probabilidades surjan de respetar estas distribuciones, estas probabilidades condicionales, estas probabilidades de transición. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a generar x0 con estas probabilidades, ahora charlamos cómo. Pero, una vez que x0 tome un valor, ¿sí? Por ejemplo, si x0 toma el valor 1, ¿con qué distribución voy a generar x1? Si estás parado en uno, para el siguiente tenés 0,5 y 0,5. Con esta distribución, 0,5, 0,5 voy a generar x1. Si x0 vale 1. Si x0 sale con un... Si en x0 sale un 2, que puede salir porque tiene probabilidad de un tercio, voy a generar x1, pero con esta otra distribución, con 0,901. ¿Se entiende? Una vez que tenga el valor de x1, en base al valor de x1 voy a elegir con cuál de las dos distribuciones genero x2. Y ahí se terminó. Voy a obtener, por ejemplo, 1, 0, 0. Por decir algo. ¿Ok? ¿Podría hacerlo más largo? Sí, acá me lo pide para t igual a 2. Pero lo podría hacer más largo. Por otro lado, yo puedo volver a repetir esto de vuelta. Genero de vuelta x0 con esta distribución, me puede volver a salir un 1. Ah, perdón, no era 1, 0, 0, dijimos que era 1, 2. 1, 2, 2. Sí, sería. Por otro lado, yo puedo volver a generar x0 con probabilidad 2 tercios, 1 tercio, y me puede volver a salir un 1 o puede salir un 2. Si sale un 1, voy a generar x1 de vuelta con esta distribución. Ahora me puede salir un 1. Entonces vuelvo a generar x1, x2, pues también con esa distribución. Como ver que me da eso. Y así voy repitiendo y me puede dar diferentes cosas. Lo que me están diciendo, cada uno de estos es una realización de x0, x1, x2 según las reglas del proceso, ¿sí? Según las probabilidades del proceso. ¿Estamos? Lo que me están pidiendo es que yo esto lo haga 100.000 veces. Esto sí. ¿Sí? Por eso me sugiere que lo guarde en una matriz, como que ya sea una matriz de 100.000 por 3 o una matriz de 3 por 100.000, como que yo tenga cada una de las realizaciones del proceso. ¿Sí? Si bien lo que me va a interesar en realidad es este valor, para lo que me preguntan, mejor tenerlos todos y listo. ¿Sí? Más fácil. O como quieran. Si no lo hacen, si guardan solo los últimos, igual para los fines del ejercicio va a alcanzar. Porque ¿qué me piden después? Que use estos valores, básicamente va a ser estos valores, estos 100.000 valores que tengo acá, que los use para estimar la distribución de x2, que los use para estimar p de 2, que yo acá ya lo calculé, pero podría no conocerlo. Obviamente, si t es igual a 1000, es más complicado el cálculo de p de 1000, entonces ahí tiene más sentido simularlo. Pero esto es para ver que funciona. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a tener acá, como 100.000 observaciones de una muestra, de una distribución con esta función de probabilidad. Que yo no la conozco, pongámosle. Después vamos a comparar y ver qué coincide. Pero voy a tener 100.000 observaciones de esta distribución. Sabiendo que los valores que voy a tomar son 1 y 2. ¿Cómo harían para estimar la distribución de probabilidad? Por ejemplo, si querés estimar la esperanza de esa distribución, ¿qué harían? Decís luego de simular, digamos, las 100.000 Una vez que tenés esos 100.000 valores de x2. y te aprovechás de la ley de los grandes números y dividís todos los resultados que te dio. O sea, primero las clasificás, obviamente, y después dividís por 100.000. Claro, ahora en realidad, P2. si yo quisiera la esperanza, haría directamente que raya, ¿no? Por la ley de los grandes números se supone que tiene que converger a
la esperanza de esto. Si yo lo que quiero no es la esperanza, sino precisamente la probabilidad de que x2 valga 1 y la probabilidad de que x2 valga 2, hago lo que decís vos. Es como que cuento cuántos hay en x1, o sea, cuántos, pongámoslo así para definirlo fácil, el número de unos sobre n y el número de 2 sobre n van a ser estimadores de esas probabilidades, que en el fondo son como estimadores de la proporción, son como estimadores de p de la binomial. ¿Se entiende? Lo de la Bernoulli, digamos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se estima eso con la proporción muestral? ¿Sí? Y eso también es consecuencia de la ley de los grandes números, pero en vez de aplicado a la variable x2, aplicado a la variable cantidad de veces que x2 da 1. ¿Sí? Entonces yo le aplico a esta variable cantidad de i's tales que xi, x2i es igual a 1. Puedo aplicar la ley de los grandes números a esto y ver que eso es una estimación, eso va a tender a la probabilidad de que x2 valga 1. ¿Sí? Pero la idea es intuitiva, funciona. Digo, tomo la proporción de valores de los valores que son 1 y me va a dar una estimación de esto, y tomo la proporción de valores que dan 2 y me va a dar esto. Aproximadamente, ¿no? O sea, si estas son las probabilidades, yo calculo que más o menos el 64% de estos valores van a ser 1 y el 36% de esos valores va a ser 2. ¿Se entiende? Esa es mi cuenta que hay que hacer. Ale, una pregunta. Nosotros usamos el 1 dividido n, 2 dividido n, o sea, esta formulita, para que tienda una pseudo uniforme 0,1 y sea fácil de estimar. ¿Por qué un uniforme 0,1? Y porque no habíamos hablado en la clase de simulación, que todas intentamos de que tiendan al uniforme 0,1 porque es lo más cómodo de estimar. No, pero en este caso la cantidad de, acá lo escribí así, no lo escribí con los codos, ¿no? Pero la cantidad de unos que salen no sigue una distribución uniforme, sigue una distribución binomial. ¿Sí? Sigue una distribución binomial con n igual a 100.000 y p igual esta probabilidad. Ah, o sea, no es objetivo de cada ejercicio que tienda un uniforme. No. Para nada. No sé en qué Y contexto. perdón, Puede ser que sí, tenga que perdón. ver con algún ejercicio de las integrales o algo, no sé. No, yo me mareé tal vez un poco porque en la primera parte de la clase habíamos hablado mucho de lo que era la uniforme. El uniforme, porque después del uniforme lo usamos para sacar las demás. Pero eso a la hora de generar números aleatorios. Ah, está bien, o sea, no lo relaciono con... Claro, yo me hice medio un choclo y pensé que acá también tenía algo que ver. Está bien, perfecto. Ahí hay como dos cosas en realidad. Tienen, en el ejercicio 1 es sobre cómo generar números aleatorios. ¿Sí? Usando básicamente el método de inversión. Del 2 en adelante es aplicar la generación de números aleatorios a diferentes problemas. ¿Sí? Como simular una cadena de Markov o calcular o aproximar una integral o cosas por el estilo. Donde ahí ya no nos preocupamos mucho por cómo se generan. Si en general los vamos a generar como se pueda, y si, por ejemplo, si en algún ejercicio tengo que simular una normal, uso RNorm y se acabó. No es que me pongo a pensar que tengo que usar tal método para generar un uniforme y después a través del uniforme tal cosa. O sea, el problema de cómo generar números pseudo-aleatorios es el ejercicio 1 y listo. Y si bien es interesante, está bueno que sepan que todo eso existe, y puede haber un ejercicio de eso tranquilamente, es como, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Como para tener una mínima idea. Después lo que vemos a partir del 2 es, dado que sabemos generar números aleatorios, pseudo-aleatorios, y que el R general lo hace y listo, sin hacernos mucho problema por esa parte, ¿cómo lo aplicamos a determinadas situaciones? ¿Se entiende? Listo, perfecto, claro. Sí, yo estaba flasheando que encima había que volver a hacer algo con el uniforme, pero no está bien. O sea, solo en el 1 cuando me pide que genere los números. No, tal cual. Igual ahora vamos a usar el uniforme en algún sentido, pero para generar estos valores, pero ahora vemos cómo. ¿Sí? Pero no, nada que ver. De hecho, la distribución de esta variable, de la cantidad de unos, es una binomial. Con n 100.000 y esto, porque es cuántos, cada una de estas veces puede salir un 1 o un 2 con estas probabilidades, así que si lo hago 100.000 veces, de forma independiente, porque cada una de estas realizaciones va a ser independiente de las otras. No es que yo acá voy a empezar de donde dejé acá. Acá empiezo de vuelta con esta distribución. Entonces, como son independientes, cada una de estas es una binomial. Y acá lo que estoy haciendo es como estimar el parámetro P. ¿Se entiende? Listo, perfecto. Mil gracias. De nada, buenísimo. Entonces, con eso ahora hacemos la cuenta, pero con estos valores yo voy a estimar
estas probabilidades, y obviamente, por la ley de los grandes números, me debería dar la aproximación, o sea, el P2 me debería dar parecido a esto, ¿sí? Y ojo que dije acá la ley de los grandes números, ¿sí? No dije la ley de los grandes números para cadenas de Markov regulares, ¿sí? Porque en realidad yo lo que estoy haciendo es una variable que es x2, estoy simulando valores siguiendo la distribución que tiene que tener, que lo generé usando la estructura de la cadena. Pero son muchos valores de esa variable y listo. La ley de los grandes números de cadenas de Markov regulares aparece en el ejercicio que sigue y tiene que ver con no generar muchas realizaciones de una cadena y pararme en un lugar en particular, sino con generar una realización muy larga de una sola cadena. O sea, una sola realización muy larga de la cadena. Cuando sea muy larga, yo puedo usar esos valores para aproximar la distribución asintótica. O sea, es otra cosa diferente. ¿Se entiende? Ahora, tocado lo repasamos. Pero en este ejemplo yo estoy usando la ley de los grandes números común y corriente, ¿sí? La de siempre. La que me dice que tengo n realizaciones independientes, con momentos finitos, de la distribución de una variable aleatoria, si n es grande, el x raya tiende a la esperanza, al momento de orden 1. ¿Sí? Y que las proporciones muestrales tienden a las poblacionales es una consecuencia inmediata de eso. ¿Estamos? ¿Se animan a programar con el nervio o quieren que lo veamos? ¿Quieren que vamos? Si lo podemos ver, ¿No? mejor para mí. Acá lo hice bien, o sea, seguramente hay una manera más fácil, ni la pensé, más elegante de hacerlo. Yo lo hice lo más con fuerza bruta posible, es decir, ¿cómo hacemos para que tenga tal probabilidad, tal probabilidad? A ver, esperen que les comparto. ¿Dónde está? A ver, vamos a limpiar un poquito esto. Tengo M, tengo T0, tengo matrix 0, y esto sería P2. Tengo esto, y me queda que es por estilo. Bueno, ahora, lo que yo quiero es generar, yo hice re a mano esto. Lo primero que tengo que hacer es generar x0, ¿sí? Usar ese x0 para generar x1 y usar ese x1 para generar x2. Y eso lo voy a guardar como primer elemento, o el x2 como primer elemento de un vector, o el x0, el x1 y x2 como primera columna o fila de una matriz de 3 por 100.000 o de 100.000 por 3, según el caso. Yo lo voy a poner como una matriz como horizontal, digamos, como que cada columna es una realización, o sea, al revés de lo que escribió el pizarrón. Así que me voy a generar una matriz, ¿sí? Que tenga 3 filas para poner el x0, el x1 y el x2 y 100.000 columnas para guardar cada una de las 100.000 realizaciones del proceso. ¿Ok? Es buena práctica, acá es todo muy rápido y no va a trazar nada, porque lo va a hacer en un instante, pero es buena práctica generar los objetos antes de llamarlos, porque si bien muchas veces, a veces R los crea, si no existían, otras veces no, según el contexto también, según si estoy dentro de un bucle o no, si estoy dentro de una función o no. Y también es buena práctica generarlos por el tamaño que tienen que tener, ¿sí? Porque lleva sensiblemente, si bien estamos hablando de milisegundos, lleva sensiblemente más tiempo el cálculo si tiene que modificar el tamaño y las dimensiones del objeto y después guardar los elementos que si el espacio ya estaba creado y puede guardarlos directamente. Obviamente, en una cosa así, esto no hace ninguna diferencia, pero cuando uno agarra y eso lo mete dentro de un bucle que hace algo 100.000 veces y después eso es una función que después la llamo otro millón de veces, la cantidad de veces que se realiza esa operación se va multiplicando a niveles enormes y ahí sí empieza a ser una diferencia sensible. Piensen que si haciéndolo de una manera tarda un milisegundo
y haciéndolo de la otra manera tarda 10 milisegundos. Cuando lo hago una vez, ¿cuál es la diferencia? En tiempo. ¿Cuánto tiempo de diferencia hay? Entre una tarea que tarda 1 milisegundo y una tarea que tarda 10 milisegundos. La hago una vez y la diferencia de que tardo es 9 milisegundos, nada, pero si lo haces para mucho, claro, se va sumando. en 9 milisegundos, que la verdad es que me da igual que tarde 1 milisegundo o 10 milisegundos. Exacto. Pero cuando de alguna manera eso después lo repito muchas veces, si lo repito 1.000.000 de veces, la tarea, esto igual seguro tarda menos de 1 milisegundo, pero cuando repito 1.000.000 de veces, en un caso va a tardar 1.000.000 de milisegundos y en otro caso va a tardar 9 millones de milisegundos. ¿Sí? Perdón, 10 millones de milisegundos. ¿Sí? En los dos casos está tardando 10 veces más, solo que en un caso no me molesta. Pero en el otro caso sí, porque 1.000.000 de milisegundos son 1.000 segundos. Y 1.000 segundos son 16 minutos. ¿Sí? En cambio, si tarda 10 veces eso, tarda 160 minutos. O sea, la diferencia entre que algo corra en 16 minutos o que corra en, ¿cuántos son? Casi 3 horas, es bastante sensible. Si me cambia bastante la vida. Sobre todo si tengo que correrlo, ver al final si lo hice bien o no, si tengo que cambiar algo. Yo no es que me paso haciendo estas cosas, pero he tenido, por laburo de la maestría, lo que sea, problemas donde algo tardaba mucho, incluso tipo toda una mañana en correr, y cuando corría ahí recién podía ver con un grafiquito si le había pifiado en algo o no, y si tenía que hacerlo de vuelta, y la verdad que ahí si hubiese podido achicar en 10 veces, a un 10% del tiempo de ejecución, me habría cambiado la vida, porque yo básicamente en ese momento lo que hacía era, me despertaba, veía que había pasado la noche, si había corrido bien o no. Si no había corrido bien, lo modificaba. Lo ponía a correr de vuelta, me iba a la facu a dar clase, volvía al mediodía, por ahí ya había terminado, por ahí terminaba un resto más tarde, y ahí me podía fijar. Si había corrido mal, tenía que hacerlo de vuelta, y por ahí me iba a dar una clase, y cuando volvía me fijaba. O sea, si eso hubiese sido 10 veces más rápido, o sea, si 10 veces más rápido, se hubiese tardado un 10% del tiempo que tardaba, y habría sido mucho más útil. ¿Se entiende? Yo sé que en este contexto no nos cambian lo más mínimo, pero ténganlo como buena práctica a la hora de programar, porque, o sea, todas las cosas que uno sabe que ahorran tiempo, que con el tiempo uno las va aprendiendo, tómenlas como una práctica, porque después cuando empiezan a anidar cosas unas adentro de otras, la cantidad de repeticiones se multiplica por mucho, y entonces ahí es donde eso empieza a hacer una diferencia sensible. Bueno, ya les di el sermón este, vamos a hacer esto. Voy a generar la matriz, yo general lo que suelo hacer es generarlo con NA, ¿sí? Con not available, como dejarlo vacío, no poner 0, porque a veces me da miedo que después lo use para hacer alguna cuenta y hace un 0 donde no tenía que haber, porque 0 no es lo mismo que nada, ¿sí? Nada es nada, 0 es un número. Básicamente le pongo NA y sería una matriz de 3 filas y 100.000 columnas. Otra buena práctica es dejar todas estas cosas siempre como, en realidad como números, o sea, poner K igual, acá poner K, acá poner N, y más arriba definir K igual a 3 y N igual a 100.000, cosa que si después lo quiero cambiar y quiero hacer una cadena más larga o quiero ir en vez de hasta X2 hasta X100, lo puedo cambiar mucho más fácil. ¿Sí? Consejos, ahora, bueno. Pero bueno, o sea que esa es la cadena, o sea, ahí voy a guardar la simulación. Si quieren le pueden poner simulación también, pero ahí voy a guardar la simulación. ¿Sí? Y básicamente está vacía. Ahora vamos a ver si me quedó. Vamos a cadena. Vamos a ver un pedazo de eso. Así de paso lo recuerdo cómo era. Cuando quiero ver una parte, o sea, si yo quiero ver el elemento 2,5, acá podría 2,5 entre corchetes. Pero si quiero ver, por ejemplo, todas las 3 filas, pero y de las columnas ver de 1 a 10, lo puedo poner así, y entonces ahí veo, ¿no? Esto viene así. Si entienden lo que creé, solo que creé esto, pero sí hasta 100.000. ¿Estamos? ¿A uno va hasta ahí? Yo lo voy a ir llenando por columnas. ¿Sí? Acá ¿qué voy a hacer? Acá voy a generar X0, con la distribución que dijimos de los tercios de un tercio. En función del valor que tenga X0, voy a generar X1 y ponerlo acá, y en función de ese valor voy a generar X2, también siguiendo la probabilidad de transición del primer orden, y lo voy a poner acá. Ahí voy a cortar, y voy a generar de vuelta X0, siguiendo la distribución inicial, y voy a hacer lo mismo y llenar estos 3. Y así voy a repetir. ¿Ok?
O sea que voy a tener que hacer, por empezar, un bucle for que me vaya haciendo cada una de las columnas. ¿Sí? Pero es como lo de más afuera eso. O sea que en ese sentido es lo primero que voy a poner. Yo voy a hacer un for que sea para i desde 1 hasta n. ¿Sí? Donde, o sea, desde 1 hasta 100. Si hubiese puesto fuera n 100.000, pondría n. ¿Ok? Y eso, y después lo dejo así como la estructura, y adentro de eso voy a hacer todo lo que necesite para generar una cadena. ¿Sí? Una realización de la cadena desde 0 hasta 2. Cuando eso se termine, que voy a pasar a, y lo voy a guardar en el lugar tanto y, bueno, por ahí debería ser J, ¿no? Porque son las columnas, para no confundir. Voy a poner J porque en realidad esas 100.000 son las columnas, así no confundo. Pero es lo mismo. ¿Hasta ahí estamos? Y después acá adentro voy a tener que generar la cadena número J. Como son solamente 3, yo acá podría hacerlo muy bruto y decir genero x0, después me escribo cómo generar x1 y después me escribo cómo generar x2, todo por separado. Ahora, si yo solo quiero extender a generar hasta t igual a 10, como que es medio bruto porque en realidad, bueno, ahí ya no voy a hacerlo. El código para generar x1, el código para generar x2, el código para generar x3, etc. Lo que voy a hacer es un código que sea genérico. Sí voy a generar x0 por separado, porque se hace de otra manera, pero después las que siguen, que siempre es la misma idea, de me fijo cuánto dio el anterior y en función de eso elijo, esas sí vamos a hacerlas un poco más, vamos a hacer como una sola y tener un bucle. Entonces yo acá voy a tener que generar primero, acá voy a dejar tabulación para hacer esto que les digo, de mantener la estructura y que se vea claro. Por empezar voy a generar como el x0, ¿sí? Ahora vemos cómo, lo dejo escrito así nomás, y después voy a hacer un for, dentro del cual voy a generar a la que sigue, así cada vez. ¿Ok? Este for va a ir desde i, digamos, o podría ser t también, pero vamos desde i, con i entre 1 y 3. No, va a haber entre... Lo más fácil sería poner puedo poner de 2 a 3, y entonces i va a representar el número de fila donde lo quiero guardar, porque el x0 lo voy a guardar en la fila 1. ¿Sí? Si i va desde 2 hasta 3, eso va a representar en qué fila voy a guardar el valor que obtengo. Si lo hago de 1 a 2, me tengo que acordar que lo tengo que guardar en la fila i más 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo pongo esto, cuando guarde el valor, lo voy a tener que guardar en la fila i más 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sé que puede ser medio confuso, pero son los detalles, son este tipo de detalles que tenemos en cuenta todo el tiempo. Porque i no es número de fila, y es otra cosa. ¿Se entiende? No, yo no entendí ahí. Ok. Vamos escribiendo, empezamos así. Con el tiempo. Primero tenemos que generar x0, ¿sí? Charlamos esto y ahora después vemos cómo es lo que sigue. Pero primero vemos cómo genero x0, ¿sí? ¿Cómo voy a generar x0? Bueno, de alguna manera yo tengo que hacer algo que tenga probabilidad 2/3 de valer 1 y probabilidad 1/3 de valer 2, ¿sí? Digamos, si lo hiciera en realidad podría hacer un sorteo, ¿sí? Donde meto 2 unos en una bolsa y un 2 y saco uno al azar. Lo que puedo hacer acá es usar algunas de las distribuciones aleatorias, de las distribuciones de generadores de números solo aleatorios que tiene R, ¿sí? Y lo más fácil para estos ejercicios donde quiero hacer como una discreta es usar la uniforme, ¿sí? De alguna manera vamos a estar como implícitamente acá usando el teorema de inversión, para un ejemplo muy simple. Pero fíjense lo siguiente, yo me voy a generar un U, llamémosle, que va a ser una uniforme. ¿Sí? Ahí por defecto los parámetros... bueno, y hay que ponerle la longitud, no le puedo no dejar parámetros. ¿Sí? Ahí por defecto, o sea, que eso quiere decir que voy a generar uno solo, y por defecto los parámetros son 1 y 0. O sea, yo me genero un número con distribución uniforme 0, 1. ¿Cómo haría en base a ese número? Va a ser un número entre 0 y 1 con distribución uniforme para decidir si la variable x0 la genero como 1 o como 2. Teniendo en cuenta que 1 tiene probabilidad 2/3 y 2 tiene probabilidad 1/3.
le metes ahí, o sea, verificás la condición, o sea, ponés si U es igual a, Igual, no. igual va a tener probabilidad cero, digamos. No exactamente cero, porque acá es, es, es casi continua, pero en realidad es discreta porque los números de máquinas tienen una longitud finita, pero en realidad, ¿qué puedes hacer? Vos tenés el intervalo 0,1, o sea, va a caer ahí. Lo que puedes hacer es cortarlo, el intervalo. ¿Se entiende? Se puede cortar el intervalo 0,1 en dos pedazos, uno de longitud 2 tercios y uno de longitud 1 tercio. ¿Cuál es la probabilidad? Sí, claro. ¿Cuál es la probabilidad que Pasa caiga en el que yo, intervalo? ¿Cuál es la probabilidad que caiga en el intervalo con longitud 2 tercios? Una uniforme 0,1. ¿Cuál es la probabilidad que caiga en un intervalo que tiene longitud 2? O sea, que la variable caiga, por ejemplo, entre 0 y 2 tercios. O entre 1 tercio y 1. ¿También uniforme 0,1? No, la distribución es uniforme 0,1, pero digo, si yo genero una variable con distribución uniforme 0,1, ¿cuál es la probabilidad de que el valor que toma esa variable caiga? ¿2 tercios? Por ejemplo, claro, es decir, que caiga en cualquier intervalo que la longitud sea 2 tercios, para un uniforme 0,1, la probabilidad es 2 tercios. ¿Sí? Incluso es fácil ver por qué. Porque para un uniforme 0,1, la función de distribución f de t es t. O sea, lo acumulado hasta 0,5 es 0,5, lo acumulado hasta 0,9 es 0,9. Así que lo acumulado desde un valor hasta otro valor, si la longitud es 2 tercios, va a ser algo menos algo que 2 tercios. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si no, Claro, o sea, la probabilidad de que caiga en ese intervalo en el que yo lo fraccioné es la misma probabilidad que tiene ese pedacito del intervalo. es la longitud del intervalo. Piénsenlo así. Yo tengo un uniforme 0,1. ¿Sí? La función de distribución del uniforme 0,1, f de t, básicamente es t. Obviamente es t en la parte que importa. ¿Sí? Después, antes es 0 y después de ahí es 1 el acumulado, ¿no? Pero en el intervalo 0,1, la acumulada es t. ¿Sí? Eso es un poco lo usamos para hablar del método de inversión. Entonces, si yo tomo un intervalo AB que está acá adentro, ¿cuál es la probabilidad de que X caiga entre A y B? Y es f de B menos f de A. ¿Sí? Pero si la distribución es f de t es t, para los que están entre 0 y 1, esto es B menos A. O sea que es la longitud del intervalo. ¿Lo ven? De todas maneras es intuitivo, digamos. Como la distribución es uniforme, si la probabilidad de que caiga en este intervalo es, como la distribución es uniforme 0,1, si el intervalo ocupa casi todo, ¿sí? Si el intervalo va de 0,01 a 1, y voy a tener un 99% de probabilidad, y un 1% que caiga acá. Porque como es uniforme, la proporción entre este y este me da también la proporción entre las probabilidades. ¿Se ve? O sea que si me armo un intervalo de longitud 2 tercios y otro de longitud 1 tercio, la probabilidad de que caiga en el de longitud 2 tercios es 2 tercios y la probabilidad de que caiga en el de longitud 1 tercio es 1 tercio. ¿Sí? Y eso incluso independientemente de si el intervalo lo pongo contra el 0, contra el 1 o en el medio. Obvio que vamos a hacer lo más práctico posible. ¿Pero se entiende la idea? Sí, Ale, puedo hacerte una pregunta, tal vez es muy boluda, pero es para ver que lo entendí bien. En este ejemplo que yo dividí desde 0 hasta 2 tercios, y después sería, o sea, desde 1 tercio hasta, bueno, no sé cómo explicarlo bien, pero no importa, lo dividí en 2 tercios y 1 tercio, tengo la misma probabilidad en ambos intervalos, porque en realidad la resta de la longitud me da en los dos casos lo mismo. Claro, si vos lo haces así, si vos decís, vale 1 cuando cae acá, y vale 2 cuando cae acá, o decís, vale 1 cuando cae acá y vale 2 cuando cae acá, o incluso si decís, te complicás la vida y decís, vale 1 si cae entre 1/6 y 5/6, que también es 1 tercio, ¿sí? Es decir, 4/6, que también es 2 tercios, vale 1 acá y vale 2 si cae acá o acá. En todos los casos tenés probabilidad 2 tercios, que es esto menos esto, de que eso valga 1, y lo restante de que valga 2. O sea, yo voy a hacer esto, me parece lo más práctico, lo más cómodo, pero cualquiera de las otras da lo mismo. ¿Se entiende?
Sí, perfecto, está bien. O sea, si queremos saber la probabilidad, listo, medimos el intervalo y ya está. No el intervalo, o sea, bueno, se entiende. Y si tienen más de uno, acá yo les puse dos porque como lo estamos haciendo re a mano, si no se vuelve re largo escribirlo, o hay que buscar una manera más sofisticada de escribirlo. Y no estaba centrado en practicar R, si bien un poquito sí, sino en entender la idea de acá. Entonces, pero si tuvieran más de uno, bueno, todas las probabilidades suman uno, o sea que ustedes pueden cortar el intervalo 0,1 en intervalos con esas probabilidades que obviamente van a cubrir todo y van a sumar uno. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el código ese que pusiste, habría que poner un if adentro y Si me da poner que si u es menor a 2 tercios, le asignás 1, creo, y si no, y tenemos dos. y otra cosa sí, Exacto. 2. ¿Se entiende? Ahora hagamos eso entonces. Yo Decime. lo había pensado de otra forma. Yo lo hice tipo pasando un código, digamos, un bloque de código individual para cada cadena, porque total era cortito Sí. y así lo entendía mejor. Y yo directamente primero nada, definí los 100.000 del runif y después asigné otro nombre a otra variable y eh, usé el código Q binom, le metí los 100 Como una binomial. variables. Con una binomial Sí, con sí, sí. 2 tercios. Sí, con N1 y así sería tipo una Bernoulli. Sí, está bueno. Porque total, el nombre que le pongas a los a las variables, digamos, 1, 2, 0, 1, Sí. es lo mismo. No importa, y hasta si querés que son 2, le sumas 1 y ya está. Sí, está bueno eso también. Si quieren hacer, o sea, charlemos las dos. Me parece que está perfecto eso. A ver. Yo les puedo escribir igual, ¿por qué? Porque si tuvieran más puntos, ¿sí? Si tuvieran, no sé, si tuvieran más estados, digamos, la cadena, en ese caso ahí ya lo que vos decís, no te funciona. Salvo que justo la distribución coincida con la binomial, ¿no? Entonces hace una binomial con N más grande. Pero sí, pero para este caso que son solo dos, está perfecto. O sea, lo que dice acá, como digo, no sé quién era el que hablaba. Yo, Martín. Perfecto, gracias. Porque encima no les veo me conozco la cara, por lo menos los nombres, un poquito. Lo que dice Martín es, generamos, o sea, eso lo generaste aparte, ¿no? Como que generaste todos de una. Claro, o sea, llamé todo lo que necesitaba aparte y Claro, porque los XCero en realidad yo no los necesito, digamos, generar cuando termino, porque en realidad son independientes, así que los puedo generar todos al principio y después empezar de cada uno de ellos. Lo que dice Martín, que está perfecto, es genero X0, no sé si es exactamente esto, pero más o menos la idea, con RBinom, ¿sí? Que es el generador de números aleatorios de la binomial, genero 100.000, ¿sí? Y con parámetros n igual a 1 y p igual a 2 tercios. ¿Sí? Acá como son 2, esto se puede hacer, y básicamente lo que este X0 que va a tener ceros y unos. ¿Sí? Si yo lo quiero con unos y 2, para hacerlo como lo estábamos haciendo, simplemente le sumo 1 a esto y ya está. ¿Sí? Y si no lo dejo así, las etiquetas son 0 y 1, que en el fondo son esos, son etiquetas. ¿Sí? Así que no cambia mucho. Pero ya que estábamos haciendo con unos y 2, le voy a hacer sumar 1, y ahora son unos y 2. ¿Estamos de acuerdo? Si chequean la proporción de, si cuentan cuántos de estos hay, son 2, que podríamos hacer algo así, o cuántos son 1, x0 igual 1, ¿sí? Si pongo x0 igual 1, ¿qué es lo que va a devolver R? ¿Un qué y con qué tipo de valores? si pones dos iguales, o sea, es una condición, está diciendo de x0 cuántos son 1, pero la verdad que no me acuerdo si te devolvía true, porque hay unos, o te devolvía la cantidad de unos Bien, en la x0. pregunto como para ir ejercitando la intuición de esto. Después, muchas veces no termina pasando lo que uno cree y por eso está bueno probarlo. En general, esto cuando yo pongo un vector y le pongo una condición, digamos, al vector, lo que hace es evaluar la condición elemento a elemento y me vuelve un vector de la misma longitud donde en cada posición me dice si la condición se cumple o no se cumple. ¿Sí? Si vos querés hacer ver que revises si todos cumplen la condición o si alguno cumple la condición, ahí existen all y any. ¿Sí? Si vos querés ver si todos, o sea, esto te va a dar un vector
de 100.000 valores verdaderos o falsos. ¿Sí? ¿Se entiende? Si lo que ustedes quieren es que les devuelva un vector que me diga si todos cumplen con la condición, o sea, si son todos verdaderos, hago all del vector. Obviamente en este caso me va a decir falso. ¿Sí? Si quiero un vector que me diga si hay alguno verdadero, puedo usar any. Y obviamente true porque hay alguno verdadero. ¿Se entiende? Pero está bueno hacer esta cosa de predecir qué es lo que va a pasar para tratar de entender lo que estamos haciendo. Entonces, me va a dar, si yo acá cuento, y lo otro que puedo hacer es sumar los elementos del vector, sumar verdaderos y falsos. ¿Qué va a hacer? Si sumo valores lógicos, ¿qué cuenta va a hacer? Ahí está sumando la cantidad de veces que x0 sea 1. Claro, o sea, lo que hace es contar los verdaderos, porque en realidad lo que hace es convertirlos a valores numéricos, ¿sí? Los toma como as.numeric, y los falsos son ceros y los verdaderos son unos. O sea, aquí lo que va a contar es cuántos verdaderos hay. Si se fijan, acá hay unos 33.420, lo cual es más o menos un 33% de los valores. ¿Sí? ¿Por qué un 33% de los valores me dio? A ver, esperen, me estoy mareando. O sea, un 33% son unos. Ah, ¿por qué es esto? Acá fíjate que está al revés. Porque un 33% de los valores son unos, y, o sea, un tercio aproximadamente son unos y 2 tercios aproximadamente son 2. ¿Por qué pasó eso? Porque este P es la probabilidad de que dé 1. O sea, este es cuántos unos hubo en el original. O sea, en el original, lo corro de vuelta, va a haber aproximadamente 2 tercios de unos, ¿sí? Y 1 tercio de 2, y 1 tercio de ceros, ¿sí? Porque va a haber 1 tercio de éxitos. Perdón, estoy mal aquí todo. Va a haber 2 tercios de éxitos. Lo que pongo acá va a ser la cantidad de éxitos y la cantidad de unos. ¿Ok? No cambia mucho, pero para que nos quede bien, yo acá que tendría que poner en vez de 2 tercios. 1 tercio. Un tercio sí voy a tener 1 tercio de ceros, perdón, 2 tercios de ceros y 1 tercio de unos. Que si le sumo 1, van a ser 2 tercios de unos y 1 tercio de 2. Si yo ahora hago la suma, me da más o menos, un poco más o menos el 66,8%, o sea, más o menos prácticamente 2 tercios de los 100.000 son unos. ¿Sí? Y más o menos, obviamente, 1 tercio de los 100.000 son ceros. Son 2. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo y está perfecto. ¿Sí? La otra es generando, la otra manera sería diciendo que me genero un uniforme y digo que x0, pero voy a dejar, perdón, y la otra es poner que genero un uniforme x0 con, bueno, lo que voy a hacer es hacer un if, ¿sí? Si x0 es menor a 2 tercios, obviamente el menor o igual acá no cambia nada porque contiene la distribución, en ese caso va a pasar algo. ¿Ven que creo que se me configuró el teclado y estoy viendo cualquier cosa? Si x0 es menor a 2 tercios, ahí voy a poner lo que tiene que pasar, que sería que x1 valga 1. Yo puedo decir que x1 valga 1, o puedo directamente eso guardarlo en la matriz que me creé al principio. ¿Sí? La matriz que me creé al principio, que es la matriz cadena. Ah, no, perdón, acá estoy generando x0. Bueno, esperen que vuelvo en mí. ¿Sí? Olvídense lo que vimos antes. Yo ahora voy a generar x0. Para generar x0 voy a generar un uniforme, que lo voy a guardar como u. ¿Ok? Ese uniforme u, si es menor a 2 tercios, voy a guardar como primer valor de la cadena, recuerden que la cadena era una pila,
¿sí? O como 3 fichas. Como primer valor de la cadena, voy a guardar un 1 si U es menor a 2 tercios. Si no, si U no es menor a 2 tercios, lo que voy a guardar es un 2. ¿Sí? Eso lo puedo poner así. Else, y a lo mismo, ahora vemos que le pongo, le voy a poner un 2. El valor lo quiero guardar en la posición fila 1, porque es el valor de x0, y la columna va a ser, bueno, la que esté, en este momento va a estar en la columna J, ¿sí? Que después va a ir variando de 1 a 100.000. ¿Sí? Esto, si da menos de 2 tercios, en la posición 1J voy a guardar un 1. Y si no, voy a guardar un 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo entiendo esa parte, lo único que no entiendo es como dónde lo estarías guardando. Estoy medio confundida con lo de la J y dónde estaría guardándose. Habíamos visto en la cadena las 10 primeras columnas, para que se viera, no, perdón, 1 a 10. La cadena es una matriz así, solo que sigue hasta 100.000, ¿no? En vez de ser solo 10. Entonces, cuando J sea 1, voy a ir guardando las cosas en esta columna. En la columna J. Cuando J sea 2, lo voy a guardar en esta columna. ¿Sí? Entonces, como acá lo que estoy guardando es el valor de x0, digamos, lo estoy guardando en la posición 1J, es decir, en la primera fila, y en la columna en la que está en este momento. ¿Sí? Claro, entonces ahora estamos haciendo todo X0, vamos a hacer toda la fila 1 y vamos a ir cambiando las columnas. Voy a hacer X0, yo voy a hacer X0, con ese X0 voy a generar X1, J, y con ese X1 voy a generar X2, J. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo. Esto se puede hasta ir simplificando. Yo podría directamente, en vez de primero generar U, el uniforme, llamarle U y todo, yo podría esto directamente ponerlo acá. Es decir, si un número aleatorio con distribución uniforme 0,1 menor a 2 tercios, tal cosa, y ni hace falta este paso. ¿Se entiende? O sea, también lo puedo olvidar. Y también puedo usarlo, y yo la verdad ni lo había pensado, pero en este caso es completamente válido la otra idea y me parece perfecto. Y hasta me parece mejor. Yo ya estaba con esta, sigo con esta. Pero me parece que está perfecto. La otra idea hasta es más, me parece más simple. ¿Ok? Esto, recuerden que ustedes en R pueden agregar espacios, pueden poner enter acá, por ejemplo, ¿sí? Y no pasa nada. ¿Sí? Lo único que tienen que tener cuidado es que cuando hacen if-else, el else, la llave de cierre de acá y la llave de apertura después del else tienen que ir en la misma fila que el else. O sea, no puedo meter el enter acá porque va a tirar el error. ¿Sí? Si ustedes tienen muchos comandos para correr dentro de las llaves, lo mejor ahí es ponerlo en diferentes líneas. Si no, se pueden separar igual por puntos y comas. Pero lo mejor es ponerlo en varias líneas, pero cuando ponen el else, fíjense que la llave que cierra la primera condición y la llave que abre lo segundo tienen que estar pegados a digamos, en la misma fila. ¿Ok? Eso para que no les tire error. Entonces, esto es lo que va a generarme el primer valor. Y después, a partir de ahí, lo más bruto podría ser generarme el X1 y el X2. Pero lo voy a hacer directamente adentro de un nuevo for, ¿sí? Que sería este que puse acá. Porque lo que voy a hacer ahora es, para ir desde 1 hasta 2, porque lo voy a hacer 2 veces, pero si tuviera que ir hasta X10, lo tendría que hacer 10 veces, que iría desde 1 hasta 10. Lo que voy a generar es de vuelta, voy a fijarme qué le pasó, ¿sí? Al anterior. ¿Sí? Voy a ver qué salió en el valor anterior. Entonces voy a hacer un if. El valor anterior es un 1 o un 2. Entonces, si el valor anterior, ahora vemos cómo escribimos, es igual a 1, voy a hacer algo. ¿Sí? Voy a hacer alguna cosa. Y si el valor anterior, si no, que básicamente si no, el valor anterior va a ser 2, voy a hacer otra cosa. ¿Entiendes? Voy a mirar el anterior. ¿Quién es el anterior? Y el anterior es si yo estoy con i igual a 1, el anterior es el de la cadena, es el elemento i, j. Estas
cosas siempre marean al principio, sobre todo porque IJ no necesariamente quiere decir fila columna, entonces hay que pensarla con paciencia y con el tiempo nos acostumbra. Cuando yo ya generé el X0, digamos, de la columna J, voy a generar el X1, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo voy a leer? Si estoy generando el X1, que es cuando I vale 1, ¿sí? Voy a mirar en el elemento 1J, ¿sí? Que va a tener, en la columna que sea, va a tener el primer elemento, que es el X0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que ese es el que quiero leer? Y ver si es 1 o no. Profe, perdón, no termino de entender por qué for i en 1 a 2. O sea, ¿no te va a terminar después leyendo la fila 2 en la cadena también? Claro, porque yo por eso yo voy a llenar la fila 2, voy a poner el valor de la fila 2 usando el valor de la fila 1, pero después voy a poner el valor de la fila 3 usando la fila 2. Listo. Y si quisiera llegar hasta X10, tendría que seguir así hasta llenar el valor de la fila 11 sería usando el valor de la fila 10. Lo estás metiendo todo en un mismo código, en un mismo bloque. Obviamente acá lo podría hacer en 2 pasos, medio copiando y pegando, pero si son 10 no, entonces lo mejor es ya preverlo. ¿Se entiende? Y de paso practicamos un poquito de R que nunca lo agarramos. ¿Ok? ¿Sí? Claro, perfecto. A ver, ¿qué vamos a hacer con X1? O sea, ¿qué vamos a hacer con X1? O sea, acá lo que voy a hacer es darle el valor 1 o 2 a X1. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo lo voy a hacer? De vuelta, con algo como esto. ¿Sí? Si, si pasa tal cosa, ¿sí? O sea, me genero un número aleatorio y si me da cierta cosa, pongo un 1 y si me da otra cosa, pongo un 2. O sea, yo cambié como que podría copiar más o menos lo mismo. ¿Sí? Ahora, lo que va a cambiar es esta probabilidad, este 2 tercios. ¿Sí? Porque si el anterior me dio 1, mirando la matriz de probabilidades de transición, ahora este yo lo quiero generar con qué probabilidades. 0,5 y 0,5 creo que era. 0,5, exacto. O sea que lo que yo voy acá es fijarme si el número aleatorio que me genero con el uniforme 0,1 es más chico que 0,5 o no. Si es más chico que 0,5 le pongo un 1, si es más grande le pongo un 2, y bueno, tengo dos intervalos de longitud 0,5. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? El detalle es dónde lo voy a guardar. ¿Sí? Bueno, yo acá podría poner 2, pero en realidad no quiero 2. Lo que yo digo, si I es 1, yo lo quiero guardar en la posición 2. O sea, si estoy mirando, usando el primero para ir al segundo, lo quiero guardar en la posición 2. Pero si I es 2, lo quiero guardar en la posición 3. Y si I es 7, lo quiero guardar en la posición 8. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en realidad lo quiero guardar en la fila ¿cuál? En la fila 2. En la fila 2 cuando I es 1. Pero cuando I sea 2 lo quiero guardar en la fila 3. Entonces, ¿qué es más en general? ¿I más 1? Claro, ¿Sería? I más 1. Y acá también en la fila I más 1. Insisto que acá todo depende de la elección que hice al principio de que I vaya de 1 a 2. Si yo le ponía I de 2 a 3, porque lo quiero pensar como que I es la fila donde guardo, está todo bien, acá voy a poner I, acá voy a poner I, pero cuando lea, lo voy a tener que leer en I menos 1. ¿Se entiende? Hay que ser consecuente con los valores que uno le fijó al valor que toma la variable, el índice del bucle. ¿Se entiende? O sea, yo podría poner de 2 a 3, sí, pero acá pondría I y acá pondría I menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Si pasa otra cosa, y ahora, si en vez de salirme en el primer, digamos, si en vez del valor anterior, ¿sí? El que leí en la posición anterior, en vez de ser un 1, es otra cosa, que básicamente si es otra cosa va a ser un 2, ahí hago lo mismo, también genero un número aleatorio y lo guardo en el lugar I más 1, J, pero voy a poner 1 o 2 con otras probabilidades, ¿sí? Porque ahí tengo que mirar la segunda fila de la matriz. O sea, con probabilidades 0,9 para el 1 y 0,1 para el 2. ¿Ok? O sea, Ale, una pregunta. No entendí cómo le dijiste que mire a la fila de arriba. acá, cuando digo si cadena IJ es igual a 1, como lo que vamos a llenar es I más 1 J,
¿sí? Yo voy a poner en el lugar I más 1J lo que estoy diciendo. Si el lugar de arriba, el anterior a ese, que es el IJ, da 1, lleno con estas probabilidades. Si el lugar de arriba no es 1, entonces es 2, lleno con otras probabilidades. Es porque yo estoy poniendo en el I más 1 y la condición se está fijando en el I. También podría ser acá I y acá I menos 1 y esto tendría que ir de 2 a 3. Ah, ok, entonces IJ no es fila y columna, es como el elemento 1, 1. Es como, en este caso, fila del que estás leyendo, pero en el que vas a escribir es I más 1. Si lo haces de 2 a 3, I va a ser donde lo estás guardando y lo vas a leer en I menos 1. Ok. ¿Sí? ¿Se queda hasta ahí? Igual esto, en este caso se podría hacer mucho más práctico usando la binomial. ¿Sí? Si quieren los invito a que traten de hacerlo con la binomial, como de 0, tratando de empezarlo de 0 con la binomial. Pero bueno, eso es cada uno. Entonces, acá lo único que voy a cambiar es que en vez de fijarme si es menor a 0,5, me voy a fijar si es menor a 0,9. Para que sea 1 con probabilidad 0,9 y 2 con probabilidad 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta ahí cierro, y este me cierra el if. ¿Sí? El if se abre acá y se cierra acá, el if se abre acá y se cierra acá, y este me cierra el if de acá, el de la cadena. ¿Sí? Es decir, ¿qué hago en este tramo? Me fijo si el anterior es 1 o 2 y en función de eso genero el que sigue como 1 o 2 en función de las probabilidades de la matriz de transición. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo va a hacer 2 veces, para igual a 1 y para igual a 2. Y si fuera una cadena más larga, lo haría para igual a desde 1 hasta lo que sea. Que es este bucle for que se cierra acá. ¿Estamos? Cada vez que hace eso, vuelve acá y J cambia de valor, es decir, paso a la columna siguiente. Y entonces vuelvo a generar un X0, ¿sí? Con esto, y después con esto genero X1 y X2 de la nueva columna. Cada vez que llego acá, J sube un valor más y paso a la columna siguiente, con esto genero el X0. Esta vez está bueno poner comentarios para que quede claro que hace cada cosa, y con esto genero los que siguen. Desde el primero hasta el último, en este caso del primero hasta el segundo. ¿Ok? Y así hasta que haya completado las 100.000 columnas y se terminó. ¿Lo ven? ¿Lo vamos? Ah, está tardando bastante. ¿Sí? Probablemente se puede hacer mejor, mucho mejor, y probablemente con la binomial se haga mucho más rápido. Prueben si quieren hacerlo, en vez de generando así con el uniforme, generar con la binomial. Digamos cadena, digamos solamente una parte, como porque si no me va a tirar un montón de números y no voy a ver nada. De vuelta, las 10 primeras columnas. Fíjense, tengo una realización que es 2, 1, 2. Otra realización que es 1, 2, 2. Otra que es 1, 2, 1. Otra que es 1, 1, 2. Otra que es 1, 1, 1. Fíjense que en la primera fila, que son los X0, hay más unos que 2. Creo. Sí, tampoco mucho. 4. No, perdón, es la misma cantidad. Puede pasar. Y así tengo en realidad 100.000 de estos. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para estimar las probabilidades para el P de 2? Bueno, voy a ver en la tercera fila, ¿sí? Que es la que tiene las simulaciones de X2, voy a ver cuántos son 2 y cuántos son 1. ¿Entienden? O sea, de la tercera fila, de hecho podríamos guardarlo en X2 porque está más fácil de escribir. X2 va a ser la tercera fila. O sea, X2 son ese 2, 2, 1, 2, 1 de abajo. ¿Sí? Y son, bueno, infinitos, no 100.000 valores. ¿Ok? Entonces yo veo cuántos de esos X2 valen 1 y cuántos de esos X2 valen 2. Y después los divido por el total, que es 100.000. Tengo estimaciones de las probabilidades de que X2 valga 1 y de que X2 valga 2. 0.649, 0.35, 0.28. Si se fijan, son valores más o menos parecidos a los que habíamos obtenido teóricamente en el punto A. ¿Se entiende? Que eran 0.64.6, 0.35.3. ¿Estamos de acuerdo? Incluso,
vuelvo a correr todo de vuelta. ¿Sí? No hace falta volver a escanearla, pero lo puedo hacer. Vuelvo a correr todo desde acá para abajo de vuelta, me van a dar otros números distintos, porque la simulación va a ser diferente. ¿Sí? Pero de vuelta son más o menos 0.64.8, en este caso hay un poquito más que 0.64.6, y 0.35.1, que es un poco menos que 0.35.3. Y si lo corro de vuelta, me van a dar otros valores, pero siempre van a estar en torno a 0.64.6 y 0.35.3, que son los que obtuvimos, los más parecidos, que son los que obtuvimos en el punto A. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, lo entendí, lo entendí. O Bien, sea, ahora tendría que sentarme y volver a sí, sí. probar, pero sí, sí, sí. Después, Lo piénselo. tengo que procesar, pero sí. Y por ende hacerlo con lo de la binomial, que me parece que incluso debería correr más rápido, me parece. Acá. Ok. Fíjate que tampoco es que tardó una barbaridad, pero sin embargo tardó un tiempo sensible, digo. No es que fue un parpadeo. Imagínense que si lo hacen 1.000.000, probablemente tarden 10 veces ese tiempo, que no es un montón, pero es un tiempito. Para impacientes, sobre todo. ¿Ok? Tengo una pregunta, Alejandro. Sí, no. No sé si esto va a entrar en el parcial, ¿Mm? pero yo, como te he dicho, yo uso RStudio. Y RStudio tiene funciones que hacen que, por ejemplo, los loop for sean mucho más sencillos. Sí. No sé, si llegas a tomar esto en el parcial y yo te mando el script de RStudio, ¿me lo tomás? Después mostrame un ejemplo, así veo como qué diferencia sería. Mandame un ejemplo y por mí te digo, yo creo que sí, si lo puedo correr, sí. Si no, vemos. O sea, después lo vemos. Pasame algún ejemplo y lo... No, porque, por ejemplo, RStudio tiene una forma que es tibble, que te permite, o sea, manipular la columna anterior que usaste. No sé si se entiende. Sí, creo que sí. Entonces eso hace que, no sé, para mí que recién arranco es mucho más sencillo de entender. No, puede ser. Pasámelo y lo veo, te digo. De todas Ok, maneras, ok. está bueno por ahí que aprendan digamos, de un poquito de lo que llamamos un código de un poco más bajo, de nivel un poco más bajo. ¿Sí? Como con menos cosas encima del otro. Pero pasámelo y lo miro. Ok, ok. ¿Por dónde te lo paso? Mandame un mail. Puedo sacar hacer un script, poner un ejemplito y mandame un mail. Ok, ok, ok. En el ejercicio 3, prueben de hacerlo y si no, después la próxima me consultan. Pero el ejercicio 3 es diferente, les pide ver, bueno, para la cadena esta, ver que hay una única distribución estacionaria y hallarla, a esta altura que ya saben, pero para que haya una única distribución estacionaria, tengo que tener que el 1 sea un autovalor simple. ¿Sí? De hecho, además en esta matriz van a ver no solo que el 1 es un autovalor simple, sino que además es el único autovalor maximal, o sea que la cadena es regular. ¿Sí? Porque va a ser aperiódica. Con lo cual va a haber una única distribución estacionaria que va a ser que lo saco con un autovalor asociado al 1. ¿Ok? La idea es que ahí entra, en el ítem B, ahí entra en juego la ley de los grandes números para cadenas de Markov regulares. ¿Qué sería acá? Lo que me pide es que genere una simulación, no 100.000 simulaciones como el ejercicio anterior, de longitud 3, sino una simulación de longitud 100.000. Es decir, que simule una vez x0, en base a ese valor x1, en base a ese valor x2, hasta llegar a x, bueno, háganlo sería hasta x 99.999. Si quieren haganlo hasta x 100.000, no importa, no va a cambiar nada. ¿Sí? O sea, si quieren hagámoslo hasta x 100.000 para que sea más fácil. Va a tener 100.000 una observaciones, pero no importa. Pero fíjate que acá yo no estoy haciendo 100.000 observaciones de X algo, yo estoy haciendo una observación de X0, una de X1, una de X2, una de X, y así hasta una de X100.000. ¿Ok? La ley de los grandes números para cadenas de Markov regulares lo que me dice es que si yo tomo el promedio o alguna función del promedio de estos valores, ¿sí? Por ejemplo, si tomo la proporción de valores que son 1, o la proporción de valores que son 2, eso va a atender a esos valores, pero en la distribución estacionaria, en la distribución límite en realidad. ¿Sí? O sea que calculen por la distribución límite y después hacer esto una sola vez, pero con longitud 100.000, ahí va a ser útil que lo hicimos, en vez de 2 veces, lo hicimos con i desde 1 hasta 2.
¿Sí? Ahora lo podemos hacer con i desde 1 hasta 100.000. ¿Estamos de acuerdo? Solo que lo hago una sola vez, lo hago con j1. ¿Sí? Con j que solamente valga 1. Y van a ver que esos valores no van a atender a la distribución de alguna de estas, sino que van a atender a la distribución estacionaria. ¿Sí? Es medio la misma idea, pero comparándolo con la distribución estacionaria. Y ahí sí estaría aplicando el teorema de la ley de los grandes números para cadenas de Markov regulares. ¿Ok? O sea que un poco la diferencia entre el punto 2 y el 3, el punto 2 lo que está diciendo es que x2, o sea, x en el momento 2, Sí. va a tender a cierta distribución, mientras que en el punto 3 lo que está diciendo es que el proceso x va a generar estados con la probabilidad, digamos, de Va a generar la con las distribución límite. probabilidades de la distribución límite. Con las probabilidades de la distribución límite. O sea, Ok. vamos a tener una Es X. como mucho más generalizado, digamos. Sí, porque además fíjate que la diferencia es que en un caso vos estás promediando observaciones de una misma distribución. Y acá se estás promediando observaciones de todas distribuciones distintas. ¿Sí? Porque en realidad la distribución de x0 es distinta a la distribución de x1, es distinta a la distribución de x2, y así. ¿Se entiende? Y entonces, Sí, sí. como estás promediando cosas de distribuciones distintas, sin embargo, en el límite es cierto que, bueno, bajo las condiciones que dijimos, el promedio, por ejemplo, o también las proporciones, que son como como casos particulares de eso, el promedio converge al promedio, a la esperanza de la distribución límite. En la práctica lo que se hace, en realidad es lo siguiente, como eso es válido en el límite, pero en realidad acá es como que yo le estoy poniendo mucho peso, le estoy poniendo no mucho peso, porque están teniendo peso los primeros valores, que a lo mejor las distribuciones de estos son muy diferentes a la distribución límite. Lo que va pasando en general en las cadenas es que a medida que uno avanza, ya la distribución para un t grande, o para un n grande, la distribución de la variable, por ejemplo, la distribución de la variable x 100.000 seguramente va a ser muy parecida, casi igual, a la distribución de x infinito. ¿Sí? Claro, porque justo en este ejercicio del 2 y el 3 estás empezando con un P0 Claro, muy parecido al límite. a lo mejor es muy diferente a esto. ¿Sí? Claro, en este caso es muy parecido, ¿no? Porque el límite da parecido a esto. No me acuerdo cuánto da, pero da bastante parecido a esto. ¿Sí? Pero si vos empezás con un P0 que nada que ver, todas estas van a tener distribuciones, las primeras van a tener distribuciones muy diferentes de la última. A la larga, si son muchos, igual el peso que va a tener es poco. Pero incluso muchas veces en simulación lo que se hace en estos casos es, si bien la ley sigue siendo válida, incluyendo desde el primero, para el caso práctico, lo que se suele hacer muchas veces cuando uno se simula este tipo de simulaciones, por ejemplo, también pasa en series de tiempo, es que haces la simulación desde 0 hasta 100.000, por ejemplo, pero vos las cuentas las haces con los valores desde 10.000 hasta 100.000, por ejemplo, o de 1.000, según el caso. ¿Sí? Como que la primera parte, que es hasta que incluso podés graficar esas cosas, como que la primera parte, poner que yo grafico acá la probabilidad, el peso 1, es decir, la probabilidad de que la variable valga 1, y que vos vas viendo, y que empieza en 1, por ejemplo, la probabilidad, y después vas viendo que va cambiando, a medida que vas a t, y va tendiendo al valor límite. Como que vos ves que recién a partir de acá está parecido al límite, entonces descartás toda esa parte, ¿sí? Y te quedas con la cola, y eso es lo que vos usás para hacer el promedio, para que no esté influido por estos valores que están lejos del valor límite. ¿Sí? Normalmente uno se dice que quemás tantos valores, ¿sí? Quemás la cola izquierda. ¿Sí? Eso es lo que se da en la práctica. Ahora en la teoría sigue siendo cierto y les tiene que dar igual. ¿Sí? Es como solamente como hacer una pequeña mejora de ese análisis. ¿Se entiende? Acá, Sí, se entiende. perfecto. Acá Lourdes me pregunta por el 4, sigue la vuelve, así que veamos algo de eso. ¿Por qué vamos de tiempo? Yo creo que vamos a tener que hacer una clase después para cosas, así que si les parece que la hagamos el lunes, o les parece mejor ¿Hicieron algo de la práctica esa? ¿De la práctica 6? Sí, yo hice el práctica 6 y tengo una duda nada más, que es bastante chiquita. Y creo que tengo una noción de cómo resolverlo, pero algo que no me cierra completamente. ¿Y el resto cómo están? A la práctica 6 no llegaron. Ok, porque así veo si les doy más tiempo. Bueno, ahora lo pensamos. Así veo si les doy tiempo para que vean la práctica 6. Igual, bueno, hasta el lunes hay tiempo. Bueno, ahora lo pensamos. Pero veamos el 4.
A ver. En el 4 me dice que genere 100.000 números pseudo aleatorios con distribución normal 0,1. Fíjate que no siempre tengo que partir del uniforme. Y de hecho acá me dice que lo genere con la 0,1 y voy a usar el rnorm de R. O sea, no voy a generar una normal 0,1 y después una uniforme y después usarle la inversa para buscar la normal 0,1. Uso directamente rnorm. ¿Sí? Y dice utilizar la ley de orden de números para aproximar las siguientes integrales. Entonces acá es medio ingeniárselas un poco. ¿Sí? Como qué habría que hacer. Veamos los dos. Por un lado me pide la integral entre 0 y 1 de e a la menos x cuadrado sobre 2. Tampoco, ni siquiera estoy diciendo que lo que les tienen que hacer, lo que van a hacer acá sea la mejor forma de hacerlo. Simplemente cómo uso cierta información para aproximar la integral. Entonces, a ver, ¿qué ven acá que tenga que ver con el normal 0,1? Yo ahí te puedo hacer una consulta, Sí, porque sí. me pareció algo medio curioso. Porque ahí, con lo de integral 0,1, y aprovechando un poco lo de la clase, Sí. en la clase que habías dicho, lo de si X es una uniforme 0,1, podríamos directamente hacer esperanza, digamos, de la uniforme. Sí, por eso digo, no es que esta sea la única manera de hacerlo. O sea, si yo me genero como acá es justo de 0 a 1, si yo me genero un uniforme 0 a 1 y después hago, digamos, me armo una I que sea me genero las uniformes 0 a 1, ¿sí? Las 100.000. Y después me hago una I que sea E a la U a la menos U cuadrado sobre 2, me genero estas 100.000 I's y tomo el promedio, eso va a tender a la integral que quiero. Claro, pero o sea, yo como que vi que se partía de 100.000 números normales, Ujú. un poco como que me volví loco de cómo pasar de la normal a la uniforme, pero después buscando un poco en internet, llegué a un foro de Reddit, no sé por qué Reddit, que decía que si X es cualquier distribución con un PDF, con un F chiquita y un F grande, la F grande es una uniforme 0,1, digamos. O sea que Claro. metiendo Si vos haces, si vos los 100.000 a las normales las metés dentro de la función de distribución de la normal, te da el uniforme 0,1. ¿Por qué? Porque en realidad claro, si a las uniformes 0,1 les aplicás la inversa, te da la normal. es como el método de inversión de la inversión. Es claro, es invertir la inversión, exacto. Es lo mismo. Ah, Como listo. para la uniforme a la normal tenés que aplicar la inversa de la función de distribución de la normal, si le aplicás la no inversa, o sea, sin invertir, volvés al uniforme. Exacto. Ah, Si perfecto. haces eso, va a andar. Igual acá yo lo que le quiero mostrar es que pero digo, que digo más que nada para molestar con esto de que uno se puede ingeniar y hacerlo de diferentes maneras también según lo que tiene. Así lo haces así estaría bien. Si en vez de usar datos normales, o sea, si usan un uniforme está bien, podés pasar de los normales al uniforme y después hacer eso está bien. Les tiro alguna idea de qué se puede hacer acá. ¿Esto se parece a quién? De la normal estándar. Ale, yo tengo una pregunta con respecto a eso, o sea, relacionado con a lo que se parece. Yo tengo anotado como que el uniforme 0,1 nosotros dimos la fórmula que era lo de las XN sobre las M, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si yo aplico un logaritmo adentro de esa integral, ¿sirve de algo como para trabajar con la potencia que tiene una estructura parecida al uniforme que dimos? No, es que si metes un logaritmo y solo y no lo compensas con nada, digo, el logaritmo del integral no es la integral del logaritmo, o sea que no te va a quedar lo mismo. Ah, porque como uno de los métodos que vimos era aplicando el logaritmo, creí que vos lo podías meter, o sea, como método de Monte Carlo, pero por lo que veo no. No, claro, en este caso no, porque no te da lo mismo la integral del logaritmo que el logaritmo del integral. Pero es lo que dice acá Martín, ¿sí? Se parece a la densidad de una normal estándar, solo que le falta una parte que es básicamente la constante. Si la normal, a esta altura quiero creer que las densidades ISO las tienen más o menos presentes. La densidad de la normal estándar es esto. Entonces es esto mismo, pero le falta la constante que es 1 sobre raíz de pi. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puedo hacer acá? Puedo hacer esto.
¿Qué obtengo con eso? Bueno, que la integral que yo busco raíz de 2pi, que es un número que lo puedo calcular, ¿sí? Es una cuenta que se puede hacer, por la integral entre 0 y 1 de la densidad de, pongámosle z si quieren, o de x, de la densidad de una normal estándar. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Pero el rango de la normal no es de menos infinito más infinito, como para... Ahora tendríamos que ver qué cuenta hago con los números, con esos números, ¿sí? O sea, ¿a quién le hago el promedio? No estoy diciendo que el promedio vaya a tender a esto, ¿sí? Sino a quién le hago el promedio para ver lo que da. Y fíjense, esta integral, si x es una normal 0,1, ¿esa integral qué representa? La integral de esa parte, ¿no? Sin el raíz de 2pi. representaría la probabilidad acumulada entre 0 y 1, ¿no? Es la probabilidad de que x caiga entre 0 y 1, porque básicamente es el área entre 0 y 1. Si yo le hago eso una densidad, es la probabilidad de que x caiga entre 0 y 1 esa integral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usarían la ley de los grandes números con estos números aleatorios de distribución normal 0,1 para aproximar una probabilidad? Es medio lo que hicimos antes. Me fijo cuántos cumplen con eso y hago la proporción. ¿Se entiende? Yo me genero esos 100.000 números con distribución uniforme 0,1, pseudo aleatorios, y cuento cuántos están entre 0 y 1. Cuento obviamente con condiciones, con valores lógicos y eso. ¿Se entiende? Si eso lo divido por n, que en este caso es 100.000, eso me va a aproximar esta probabilidad. ¿Lo ven? O sea, de la cantidad original de números aleatorios normales, Sí. eh, Que vas a tener negativos, positivos, mayores a 1, menores a 1, van a haber de todo ahí. claro, entonces solo agarro lo que están entre 0 y 1. Están entre 0 y 1. ¿Contás cuántos son esos? Sí. O sea, Lo dividís. y dividís por 100.000. O sea, que estás calculando la Ahí. proporción muestral de números que cumplen con esto. O sea, que tienen con cierta probabilidad. Que es un evento que pasa con cierta probabilidad P. Entonces estás estimando ese P con la proporción muestral. ¿Se entiende? O sea, siempre que quieran estimar una probabilidad, lo que tienen que ver es cuántos de la muestra, de los números aleatorios, cumplen con la condición y la proporción me da la probabilidad. Me estima la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que en su momento vieron en estimadores puntuales que la proporción muestral, o sea, el P-raya, ¿sí? que en el fondo no es más que una media de Bernoulli, de ceros y unos, es un estimador sesgado, consistente, eficiente de la proporción poblacional. ¿Ok? Así que esa sería la manera de hacerlo acá. En particular lo que estamos usando acá es la consistencia, porque la ley de los grandes números lo que me da es la consistencia. ¿Sí? Así que esa sería la cuenta. Y obviamente después el resultado hay que multiplicarlo por raíz de 2pi. ¿Ven? Digo, es como, en este caso particular esto, es como para darle simplemente ideas, para que cierta creatividad de cómo se hace. ¿No? ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, obvio que se puede hacer. Partir de un uniforme 0,1, por ejemplo. O sea, digo, muchas otras cosas que se pueden hacer. ¿Ok? Y acá tengo, en el de abajo tengo la integral entre menos infinito y más infinito. Ahora sí coincide con el rango, con el soporte de la distribución normal. Integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por e a la menos x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si hago el arreglito de multiplicar y dividir por raíz cuadrada de 2pi. Yo tengo x cuadrado, y cuando acá divido por raíz cuadrada de 2pi, lo que me queda es la densidad de la normal 0,1. Bueno, esto es raíz de 2pi, ¿por qué? ¿Por cuánto? ¿Qué es esto? Por la El esperanza momento de de x al orden 2. cuadrado. Claro, el momento de orden 2, de la esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo voy a estimar la esperanza de x cuadrado con los x? Haces el promedio de los números, o sea, de las x al cuadrado dividido por la cantidad de datos. Claro, el promedio. O sea, hago los números que tengo, los elevo al cuadrado, ¿sí? Y
y hago el promedio de eso. Es decir, sumo sumo esos valores al cuadrado y divido por la cantidad, por 100.000. ¿Ok? Después prueben, si quieren, busquen en el Wolfram Alpha o en algún lado cuánto dan exacto las integrales estas, ¿sí? Y comparen, van a ver que los valores van a ser muy parecidos. ¿Estamos? ¿Alguna duda más con este tema? Dale, una pregunta, pero no es tipo de este tema, es en general de la materia. No. ¿Viste que tal vez subís más clases? ¿Serían temas nuevos o es más relacionado al último tema de arma y demás? Yo tengo que hacer la cuenta de, porque ya por lo realidad nos quedan 2 semanas hasta la semana de parcial. O sea, tenemos toda la semana que viene, toda la otra, y el jueves de la otra es el parcial, con lo cual esa semana el miércoles, como más tardar el miércoles va a ser repaso, y como mucho el 28 sería una clase de consultas del último tema, si no es que ahí ya hacemos repaso. Así que tengo que rearmar el cronograma, pero por la cantidad de clases que quedan, yo creo que van a ser temas de arma. O sea, de arma y arima. Que creo que falta subir una sola clase de eso. O por ahí vemos un poquito más de eso, por ahí vemos algo de modelos lineales generalizados, pero como no sé, yo creo que va a ser todo de arma. O sea, va a ser todo de la práctica 7, que no está completa, también tengo que subir la versión completa. Sí. Ah, por eso se llama práctica preliminar, falta una partecita. Práctica, sí, le faltan varios ejercicios a eso. Sí, sí. Buenísimo, mil gracias, Ale. Así que yo creo que ese va a ser el último tema. Después, si logro meter algo de modelos lineales generalizados antes del final, lo vemos. Pero bueno. Así que bueno, eso sería. ¿De este tema hay alguna duda más? Insisto, es una introducción, es para que se den una idea de que esto existe, de los problemas que implica, ¿sí? De las cosas que se pueden hacer, de que existen diferentes enfoques y de que obviamente esto es una base y que después existen cosas mucho más complicadas, como hablábamos el otro día del Mersenne Twister y todo eso, que bueno, obviamente no se excede completamente y formaría parte de un curso pura y exclusivamente sobre simulación. ¿Ok? Ale, perdón, si vos das lo de modelos lineales generalizados, ¿sería una nueva práctica o lo veríamos como más teórico para saberlo? Bueno, yo no creo que lleguemos, o sea, tengo que pensarlo. O sea, si llegamos a ver algo, yo creo que va a ser muy poco como para hacer una práctica nueva. Pero lo charlamos un poco dentro de unos días, cuando lo tengamos organizado. No creo que sea una nueva. Dale, buenísimo. El 1B me preguntan acá. Me pregunta Lourdes. El 1B, ok, es el normal 01. Sí, no hay mucho para hacer ahí, en realidad es, a ver, Porque me pasó que comparado al 1A, al 1A hice como todo y lo hice a mano, porque no decían R, y en el 1B, no sé, me quedó como... a ver, ¿qué le tenés que hacer acá ponle que los usos los USUBI, digamos, Uniforme. son los Sí. uniformes 01 y vos querés los XY que sean los normales 01. Y lo que Sí. tenés por acá es la inversa de la función de distribución, o sea, la función de cuantiles se le llama a veces, la inversa de la distribución de la normal 01. O sea, llamale F a la menos 1 o llamale si querés pi a la menos 1, que es la letra que yo suelo usar. Pero bueno, eso no tiene una expresión cerrada. ¿Se entiende? Claro. Lo único que puedes hacer con eso, ¿de dónde sacas esto? Puedes usar QNORM. QNORM es esa función. ¿Sí? Porque sobre todo si no le pones parámetros es para 0,1. Te dan los cuantiles, te da cuál es el que acumula tanto. O sea que simplemente ahí lo que tenés que hacer es aplicarle QNORM y eso te da la normal. ¿Sí? De hecho, Ok, para revisar que tiene sentido lo que hicieron, hagan los XY con QNORM de los U y pueden hacer un histograma si quieren. El histograma se hace con IST. ¿Sí? IST del vectorcito de las X en este caso. Y el histograma vas a ver que hacerte el histograma de las X, el histograma de las U, ¿sí? O sea, el histograma de las U no es que va a ser recto, pero van a ser todas barritas, que algunas más altas, más bajas, pero todas más o menos alrededor de la misma altura, más o menos, con algunas pequeñas variaciones, y este va a tener mucho más, este histograma va a tener mucho más forma de campana. ¿Sí? Eso lo pueden hacer con todo si quieren, para ver que funciona. Ok. Perfecto, gracias. De nada. ¿Algo más de este? Bueno,
A ver, déjame pensar un poco. Tenemos que ver toda la práctica 6. Va, o sea, todas las dudas que tengan la práctica 6. Y yo sé que algunos tienden a aparecer ciertas dudas sobre eso. Así que yo creo que hagamos una clase más. Lo que estoy pensando es cuándo conviene. Vamos así, hagámosla el miércoles, pero yo el lunes, pero el lunes tienen que ver la clase que sigue, la clase 20, ¿no? ¿O prefieren el lunes? Hacer consultas. ¿El miércoles mejor? Ok, tienen más tiempo, está bien. Entonces, a ver, hagamos, a ver, el lunes tienen que ver la clase 20. La clase 20, lo que digo, sí. No, sí, clase 20. O sea, la clase 19 es la de introducción a las series de tiempo, que entonces es lo que vamos a hacer en la práctica del miércoles, pero supone que ya la vieron. Y entonces el lunes tienen que ver la clase 20, ¿sí? Y el miércoles hacemos consultas de la 19. ¿Sí? Y bueno, el jueves después lo charlamos, pero seguramente el jueves haremos consultas de la 20. ¿Sí? ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, pero nos vamos hablando. ¿Ok? Disculpa, Dale, chao, vale. te quería mandar lo que había hecho en R, Sí. pero en el mail del campus me aparecen dos mails tuyos. Porque uno es el del campus, el que es 61, no sé cuánto, Sí, sí, sí. y el otro es alejandromasif@yahoo.com.ar. Sí, sí. Mándalo si querés directo al de Yahoo. Si igual a mí los del otro me los envía a la cuenta de Yahoo. Pero si Ah, no, perdón. O sea, me aparece dos con económicas, pero uno es campus y otro es económica solo. O sea, con el arroba. No sé, raro esto. con el que supuestamente envió. Ale, con respecto a eso del mail, yo te mandé muchas veces por Gmail, me respondiste todo, pero tal vez te jode que te lo mande ahí, o no hay problema. No, no hay nada. Lo que pasa es que lo que sí está bueno a veces es que si es una duda así que les puede servir a todos, por ahí que sea ¿cómo se llama? En el foro, aunque sé que no lo están usando casi, entonces tampoco sé cuánto lo miran. Pero no pasa nada. Sí, Si no, sí, en general tardo en si no, contestar, eso no es ninguna novedad. Pero no tengo drama. ok, si no me fijo si puedo subir el script al foro. Se te va a complicar. No, mándamelo al grupo de Yahoo. Si yo después veo que vale la pena, lo pongo en el foro, lo cuento en la próxima clase. Pero mándamelo si querés, es alejandronasif@yahoo.com.ar. Sí, uso cuenta de Yahoo todavía en el año 2021. Perdón, ¿cómo es tu mail? Porque yo te mandé uno, si no me respondiste, creo que te mandé mal. Alejandro Nasif, sí, también puede ser que no lo haya visto. O sea, no nos quitamos. alejandronasif@yahoo.com.ar. También tengo @gmail, pero no lo reviso tanto. Ok, y esto es porque yo soy horrible con R. ¿Qué te tengo que mandar? Te tengo que mandar un R script, ¿no? El script lo podés guardar en un archivo .r y me envías ese archivo. Que en Ok, realidad ok. es un archivo de texto con la extensión .r, no tiene mucho más que eso. Ok, voy a probar. Bueno, dale. Perfecto, muchas gracias. Por de nada. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles. Vean la clase 20. Igual, si quieren hacer consultas en el foro, yo cada tanto entro. A veces no entro todos los días, pero en general entro. Y bueno, eso. Nos vemos el miércoles y cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Así que bueno, que tengan buen fin de. Y bueno, nos vemos pronto. Buen fin, Ale, chao. Bueno, buen fin de, que anden bien. Después subo la clase, ¿sí? Saludos. Saludos. Suerte.